Hasta este momento hemos visto el amparo de manera general en situaciones donde se alegue una amenaza, una violación a un derecho fundamental. Ciertamente la regla que hemos explicado sobre que lo que hace el amparo es evitar o cesar la situación y restituir las cosas al estado anterior, es la regla general para todo tipo de demanda de amparo en que se alega un derecho fundamental. Lo cierto es que la legislación peruana ha tenido un tratamiento especial en lo que se refiere al amparo en ciertas situaciones, sobre todo el amparo en las llamadas resoluciones judiciales y laudos arbitrales, y también en otros supuestos que vamos a detallar más adelante, cuya lógica es poder restringir el amparo bajo ciertos supuestos. ¿Por qué? ¿Por qué la ley impone estas situaciones? Porque la lógica del amparo, como ya lo dijimos anteriormente, no es reemplazar a la jurisdicción ordinaria, sino es tutelar derechos fundamentales que no hayan sido tutelados por la jurisdicción, sea judicial, vamos a ver más adelante el arbitral, o incluso la jurisdicción o las competencias que pueda tener algún organismo autónomo sobre algún proceso administrativo que puede ser objeto de tutela jurisdiccional, constitucional, mejor dicho, por el Tribunal Constitucional. En tal sentido, hablemos del primero, del amparo contra resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Según el artículo 200 de nuestra Constitución, no procede amparo contra las resoluciones judiciales adoptadas dentro de un procedimiento regular. ¿Qué quiere decir esto? Que por regla general nuestra Constitución establece que el amparo contra una resolución judicial que haya sido dado respetando la tutela judicial efectiva, es decir, la posibilidad de acceder al juicio, o dentro de las garantías formales o materiales del debido proceso, no se puede ser objeto de una demanda de amparo. Son los supuestos cuando no hay un proceso regular, en ese sentido, cuando hay una ausencia de tutela judicial efectiva o debido proceso, en que se abre la vía para poder aceptar o admitir un amparo contra resolución judicial. Pero es importante mencionar, insisto en esto, de que los supuestos de tutela judicial efectiva y debido proceso han sido desarrollados de manera jurisprudencial y siguen siendo desarrollados por el Tribunal Constitucional, sobre todo en el ámbito del debido proceso material y formal, porque son esos aspectos donde más nos encontramos en el límite de incluso las competencias del juez ordinario. Eso es lo que más ha traído debate en la doctrina al día de hoy, pero lo cierto es que la regla general sigue siendo vigente. Solamente cuando uno pretende amparizar una resolución judicial en un proceso ordinario, tiene que necesariamente demostrar que el proceso ordinario o que la decisión firme dentro del proceso ordinario no ha cumplido con la tutela judicial efectiva ni el debido proceso en algún momento del trámite de la causa. No para resolver el fondo, insisto, sino para demostrar que no se ha violado, no se ha garantizado la tutela judicial efectiva o el debido proceso. De tal forma, y es importante recordar, para cerrar esta idea, que el amparo no es una instancia más dentro del proceso ordinario. El amparo es una medida de tutela cuando el magistrado, que es obviamente el primer garante de los derechos fundamentales de los que participan en el proceso judicial, no ha sido eficiente o idóneo para garantizar tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso. Amparo contra resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Sobre estos dos temas, el Tribunal Constitucional ha tenido reglas muy interesantes y muy específicas. Primero, que el TC ha dicho en una sentencia del año 2005 que es posible presentar un amparo contra resoluciones judiciales siempre que tengan la calidad de cosa juzgada, siempre que se hayan sido expedidas en clara violación de los derechos fundamentales. Tiene que haber sido planteada una cosa juzgada, dice el TC, aunque ahora hay jurisprudencia reciente donde incluso la situación de cosa juzgada no es necesariamente ser firme para poder presentar el amparo, si hay una situación de amenaza, por ejemplo, pero lo cierto es que tiene que haber una cosa juzgada como regla general, y siempre que hay una clara violación a los derechos fundamentales, tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso, insisto. Y en el caso de la jurisdicción arbitral, es importante mencionar que lo que dice específicamente la Ley General de Arbitraje, y así lo interpreta el Tribunal Constitucional, es que para que proceda un amparo contra un laudo arbitral que ya resuelve obviamente una controversia entre dos partes, tienen que agotarse primero los recursos que exige la Ley General de Arbitraje sobre impugnación del laudo. Una vez que se agotan estos recursos que están planteados en la Ley General de Arbitraje, es posible presentar un amparo, no antes. Eso es muy importante porque muchas veces hay personas que tienen un arbitraje
o puede ocurrir una situación violatoria del debido proceso en el medio del arbitraje y quieren cuestionar algún tema de violación al derecho a la defensa o de vía de motivación de manera previa al laudo. Lo cierto es que el TC ha establecido una regla muy clara. La jurisdicción arbitral es reconocida por la Constitución, pero tienen que agotarse los recursos dispuestos en la Ley General de Arbitraje, en este caso la nulidad del laudo, por ejemplo, o los recursos que se plantean las partes en el marco del procedimiento arbitral, pero estos van a ser, digámoslo así, no van a tener que agotarse necesariamente para luego recurrir a la vía del amparo. Muchas gracias.